Hola y bienvenidos a esta clase del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien de salud y con muchos ánimos de seguir trabajando con la estrategia web de Aprendo en Casa. Recuerda que vamos a continuar con el trabajo que habíamos hecho. Primero habíamos trabajado arte y cultura, entonces de ahí vamos a trabajar con nuestra clase del día de hoy. Recuerda que nuestra actividad de aprendizaje es usamos nuestro tiempo libre creativamente. Bien, entonces el día de hoy, 12 de noviembre, vamos a seguir trabajando con el área de comunicación, cuyo tema será escribimos una historia a partir de mi mundo de sueños. ¿Listo? Entonces, como aquí ves, a la niña ya va a comenzar a escribir su historia a partir de su mundo de sueños, de su caja que hizo, ¿no? De su caja también de caja de sueños que realizó, y ahí va a comenzar a realizar su historia. Bien, entonces vamos a ver a continuación. Vamos a conocer el propósito. Hoy te invitamos a escribir una historia a partir de tu mundo de sueños e intereses y empleando mucha imaginación. ¿Cuál es tu meta? Hoy, tu meta será escribir una historia a partir de tu mundo de sueños para compartirla con tus compañeras, compañeros y profesora. Bien, ahora recuerda, ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Lo que esperamos es que vas a escribir tu propósito de escritura. Planificar la escritura de tu historia a partir de tu mundo de sueños. Narrar la historia en forma ordenada y con lenguaje sencillo. Utilizar correctamente las mayúsculas. Revisar que los sucesos y hechos estén completos y se entiendan. Corregir en una nueva versión lo que sea necesario para que las ideas estén claras. Bien, chicos, entonces, a empezar. ¿Listo? A continuación, observa las imágenes y lee la historia de Kent, un niño de 9 años. A ver, vamos a ver cómo él ha hecho su historia, ¿no? De repente también él hizo su caja de sueños, se representó a él, ¿no? Como un médico y lo hizo en su caja de sueños. Vamos a leer luego de eso cuál fue la historia que hizo Ken. Puso como título Historia de mi mundo de sueños. Él dice: soy Ken, tengo 9 años y quiero compartirles mis sueños de ser un gran médico. Esto porque quiero cuidar a todos y ayudar a combatir este coronavirus. Mi mamá me dice siempre que para lograr mis sueños debo seguir esforzándome en mis estudios. Por eso he decidido aprovechar mejor mi tiempo libre. Creo que puedo lograr mis sueños. Todo depende de mí, como dice mi abuelo. Todo está en ti, hijo, ¿no? Bien, esto lo escribió Ken, 9 años, del 3er grado. Entonces ahí estamos viendo cómo él ha creado su historia. Entonces comenzamos nuevamente. Vamos a reconocer por qué es lo que empieza. Empieza por el título, ¿ya? Mira, está empezando por su título. Luego dice, aquí vienen las partes, o sea, dentro de esta historia viene la primera parte que sería la introducción. Dentro de la introducción va a considerar la presentación y su propósito. O sea, se presenta. ¿Dónde se presenta y cuál es su propósito? Vamos a ver, aquí está. Aquí él se está presentando, ¿sí o no? Soy Ken, tengo 9 años y quiero compartirles mis sueños de ser un gran médico, ¿no? Esto porque quiero cuidar a todos y ayudar a combatir este coronavirus. O sea, está dando su propósito. Ya, mira, está dando su propósito del por qué está haciendo esta historia. ¿Por qué? Porque quiere cuidar a todos y ayudar a combatir este coronavirus. Está dando su propósito aquí mismo, ¿ya? Muy bien, ahora que viene el nudo. Dice narración de la situación o hecho que motiva
y los personajes. Bien, entonces, ¿dónde está? Aquí está. Él está narrando una parte o un hecho donde dice, ¿no? Nuevamente lo leemos, dice: mi mamá me dice siempre que para lograr mis sueños debo seguir esforzándome en mis estudios. Por eso he decidido aprovechar mejor mi tiempo libre. Él está contando eso. ¿Ves? Muy bien. Y luego viene el desenlace o cierre, o sea, el final de la historia del sueño, ¿no? En este caso, ¿cuál ha sido su final? Dice: creo que puedo lograr mis sueños. Todo depende de mí. Como dice mi abuelo, todo está en ti, hijo. Bien, ahí está. Y luego también, ¿qué consideramos? El autor o narrador. El autor de quién escribió esta historia. ¿Y quién lo escribió? Ken, un niño de 9 años de tercer grado. E incluso tú estás viendo que está incorporando una imagen. Ya no olvides también en tu texto colocar una imagen. ¿Listo, chicos? Ya estamos viendo. Entonces recuerda las partes para que puedas elaborar tú también tu historia. Recuerda primero, de hecho, el título, la introducción donde te vas a presentar y decir el por qué vas a contar la historia. El nudo, cuentas una parte de la historia, ¿no es cierto? O sea, narras la situación o hecho. Luego viene el desenlace, que viene a ser el final. Y último, no olvidar de colocar tu nombre, en este caso, el autor y el narrador. ¿Bien? Ahora, comenta con tu familiar la historia que leíste. ¿Qué más te gustaría saber de la historia de Ken? Escribe tus preguntas. A ver, ¿qué más te gustaría a ti saber de Ken? ¿No? Él ya nos contó algo, solamente dice, ¿no? Que su mamá le había dicho, ¿no? Que de repente si él piensa en ser médico, que todo también está en él, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ¿qué más te gustaría saber de la historia de Ken? Y tú aquí vas a escribirlo a través de preguntas, ¿no? De repente, ¿cómo logrará su objetivo? ¿O qué tiene que hacer para llegar a ser médico? ¿No? Algunas preguntas que te salgan y aquí lo escribes, ¿bien? Ahora, analiza algunas características del texto, historia de mi mundo de sueños, y responde las siguientes preguntas. ¿Quién escribe el texto? ¿Quién escribe el texto? Escribe Ken, un niño de 9 años, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué quiere dar a conocer el autor al narrar esta historia? ¿Qué quiere dar a conocer? Él también contó. ¿Qué quiere dar a conocer? Ya, entonces tú vas a colocar aquí. ¿Listo? Ahora, ¿cómo narra la situación o hecho que lo motiva? También ahí en esa parte vuelves de repente a leerlo y vas a contestar esta pregunta. Y te vas a fijar cómo el niño, como Ken, narra la situación o hecho que lo motiva. ¿Ya? Bien, chicos, entonces, acá dice, ¿sabías que los textos narrativos son aquellos que cuentan una serie de sucesos ordenados en el tiempo, sean reales o imaginarios? Esta narración se puede dividir en, ya habíamos visto en qué, introducción, nudo y desenlace. O sea, tiene 3 partes. Muy aparte de que tiene su título y también tiene el nombre del autor, ¿no? Muy bien. ¿Qué más dice? Los personajes se dividen en principales. En este grupo estará el autor o narrador. Y secundarios, que puede ser individual o colectivo. ¿Listo? Bien. Ahora, recuerda la meta de hoy. ¿Cuál es nuestra meta de hoy? Escribir una historia a partir de tu mundo de sueños para compartirla con tus compañeras, compañeros, profesora o profesor. ¿Listo? Que esto de aquí tú lo vas a sacar de tu caja de sueños, porque en tu caja de sueños tú también has colocado ahí hechos que te imaginas qué es lo que a ti te gustaría, ¿sí o no? Entonces, a partir de tu caja de sueños, de ahí vas a elaborar tu historia. ¿Ya? Vamos por la planificación. Es momento de que definas los elementos que puedes incluir
para narrar por escrito una historia a partir de tu mundo de sueños. Apóyate en el siguiente organizador. Usa tu cuaderno u hojas de reuso. Mira, aquí está tu organizador. Entonces, una historia a partir de mi mundo de sueños. ¿Ya? Bien, entonces, la primera pregunta. ¿Quiénes quieres que lean tu texto? A ver, de hecho, ¿quiénes van a leer tu texto? Lo van a leer mi familia, compañeros y compañeras y profesora, ¿no es cierto? Muy bien. Luego dice, ¿cómo iniciarás tu texto? Ya sabes, ¿cómo debes iniciar tu texto? A ver, ¿cómo debes iniciar? A ver, acuérdate de lo que dijo Ken, su historia de Ken. ¿Verdad, no? Lo iniciarás presentándome, o sea, lo iniciaré presentándome, o sea, tienes que decir tu nombre, de repente tu edad, en qué grado estás, y dando el propósito del por qué cuento mi historia, ¿no? En este caso tú vas a decir, les voy a contar mi historia porque a mí me agradaría, por ejemplo, a ver, yo sigo con esto del campo, ¿no? O sea, por ejemplo, que tu sueño es estar un día de campo con tu familia, ¿no? Entonces, tú puedes poner ahí, ¿no? Que mi nombre es, ¿no? Te presentas, todo. Y les voy a contar mi historia porque quiero darles a conocer mi sueño de querer pasar un buen tiempo en un campo con mi familia, ¿no? Por ejemplo, así, ¿ya? Entonces, ahí tú tienes que contar eso, ¿bien? Bien, chicos. La siguiente pregunta nos dice, ¿dónde incluirás alguna anécdota especial? Ya tú sabes qué cosa es una anécdota, ¿no? Es un hecho curioso que te ha sucedido a ti. Entonces, puedes incluirla. Pero ¿dónde crees que puedes incluirla? ¿No? De repente a la hora de hacer tu caja de sueños, alguien por ahí salió una broma, ¿no? Y entonces ya fue de repente una anécdota para ti. Y entonces, esa anécdota, ¿dónde lo vas a colocar? Entonces, esa anécdota lo vas a tratar de incluir. Lo incluiré en la parte del nudo. Recuerda que tu texto narrativo se divide en 3 partes, ¿ya? Introducción, nudo y desenlace. Entonces, tu anécdota lo vas a incluir en la parte del nudo, donde se narran los hechos, donde se cuentan los hechos, ¿ya? Bien, chicos. Ahora aquí sí. ¿Qué historia vas a narrar? Ya, entonces, aquí, si tú escogiste lo que te dije, ¿no? Hace un momento, entonces, ¿qué historia vas a narrar? Ya, voy a narrar un día de campo con mi familia, ¿no? Yo te estoy dando un ejemplo, pero yo no sé, porque yo he visto ya tu planificación de la semana pasada, que están muy bonitas. Por ahí algunos que se imaginan fuera del planeta, que están en la luna. Otros les he visto que también también quieren estar en el campo con familia. Otros he visto que también se imaginan en el tiempo de los incas, ¿no? Son bonitas sus imaginaciones que ustedes han tenido, ¿no? Otros se imaginan que ya en un futuro son unos grandes bailarines. Otros que son unos gran chefs. Qué interesante, cómo será esa cajita de sueños, ¿no? Entonces, depende de lo que tú hayas hecho, vas a contar aquí qué es lo que vas a narrar. ¿Listo? Ahora, ¿necesitas usar un lenguaje formal? Entonces, aquí también para que tú sepas un poquito más. ¿Qué cosa es un lenguaje formal? Dentro del lenguaje, cuando nosotros nos expresamos con las personas, hay 2 tipos de lenguaje. Vamos a ver aquí, el lenguaje formal y el lenguaje informal. Toma en cuenta bien qué cosa es un lenguaje formal y un lenguaje informal. Mira, el lenguaje formal, ¿qué dice? El lenguaje formal es aquel que emplea palabras y expresiones precisas y cuidadas. Es propio de las situaciones serias o formales. Se emplea comúnmente en una exposición, una conferencia o un debate. ¿Bien? Entonces todo va a ser, como dice, formal, ¿no? Por ejemplo, siempre expresarte. Por ejemplo, en el caso de Ken, en su historia, le dijo, ¿no? Yo quiero contarles a ustedes, ¿ves? Con respeto se dirigió a los demás, ¿no? Entonces él está usando un lenguaje formal. Bien, a ver, vamos a ver, ¿y qué cosa es el lenguaje informal? El lenguaje informal o coloquial no sigue las reglas de la lengua con precisión. Más bien, como se basa en la espontaneidad,
suele caer en las reiteraciones, las omisiones y a veces en el uso de algunas palabras en jerga. Por ejemplo, matasanos por médicos, monse por tonto, ¿no? Este lenguaje corresponde a situaciones más informales, como la conversación entre amigos de mucha confianza, ¿no? Eso es lo que tú vas a utilizar, o sea, cuando tú dices y le dices, oye amigo, ¿no? Le gritas desde lejos, oye amigo, ¿no? A lo que si tú, por ejemplo, ¿por qué? Porque le tienes confianza. Pero si tú, a ver, pasa por ahí tu profesor de repente, le vas a decir, oye, profesor, no. Siempre vas a decir, profesor, muy buenas tardes, o sea, ya cambia, ¿sí o no? Entonces ahí ya vas a utilizar un lenguaje formal. Hablo que con tus amigos o con una persona de confianza, tú vas a decirle o te vas a tratar de repente, tu lenguaje va a ser diferente, ¿ya? ¿No? Entonces ahí es donde se ve lo que es el lenguaje formal y el lenguaje informal. Entonces, en conclusión, ¿qué lenguaje vamos a utilizar? ¿Necesitarás usar un lenguaje formal? Claro que sí. Sí, utilizaré un lenguaje formal. Ya sabes qué cosa es un lenguaje formal, ¿sí? Siempre expresándote con usted o ustedes, ¿no? O muy buenas tardes, o, ¿no? De esta manera, ¿ya? Bien. Luego dice, ¿qué título le pondrás a tu texto? También aquí va a ser creatividad tuya. ¿Qué título le vas a poner de acuerdo a lo que has hecho también en tu caja de sueños, ¿no? Y de acuerdo también a lo que quieres contar. ¿Bien? Bien, mis queridos niños, hasta ahí te voy ayudando en este organizador. Te vas planificando, como decir, ¿no? Te vas a planificar qué es lo que vas a ir haciendo. Entonces, ahora que escribirás sobre la historia de tu mundo de sueños, ¿cuál es tu propósito? Lo vas a escribir aquí, ¿no? Tú vas a escribir cuál es tu propósito, o sea, ¿por qué vas a contar tú tu historia de sueños? ¿No? Entonces va a ser de repente así como Ken, ¿no? Que él en este caso quiso hacer su historia para que todas las personas conozcan y se cuiden sobre el coronavirus, ¿no? Pero en este caso tú, de acuerdo a tu caja de sueños o a tus sueños que tú tienes, tú vas a escribir el por qué vas a escribir tu historia de tu mundo de sueños, ¿no? Si por ahí de repente algún niño hizo de que está en una nave espacial o algo así, entonces quiero contarles que yo quisiera estar en un futuro, de repente viajar al otro planeta, ¿no? O algo así. A ver, entonces tú vas a crear aquí, o no crear, sino vas a escribir tu propósito del por qué vas a escribir tu historia. ¿Listo? Bien, mis niños, a ver, seguimos avanzando. Ahora, organiza lo que necesitarás para escribir sobre la historia de tu mundo de sueños. Piensa e imagina cómo iniciarás tu narración, o sea, la introducción. ¿Qué situación o hecho te gustaría narrar? ¿Y qué acción describirás de los personajes? O sea, ¿qué vas a describir de ellos? ¿No? Toma en cuenta tus trabajos de días anteriores. Si es necesario, usa tu portafolio. ¿Bien? Bien, chicos. Ahora entonces puedes escribir para aprovechar al máximo el uso de tu tiempo libre creativamente. Listo, entonces ahora sí te preparas para escribir. No olvides que ya dice acá, listo, es momento de escribir. Realiza las siguientes acciones previas, revisando las respuestas que diste a las preguntas anteriores y de acuerdo al formato de la historia de Ken. Entonces, aquí vemos. Para escribir una historia a partir de mi mundo de sueños primero, ¿qué debes hacer? Escribe tu propósito y ponle un título. Segundo, inicia tu narración haciendo una introducción. 3. En el nudo, describe la situación o hecho que te motiva. 4. En el desenlace, finaliza tu narración. 5. Revisa tu historia con ayuda de un familiar. Y 6. Reescribe tu nueva versión y compártela con tus compañeras, compañeros y profesora o profesor. ¿Listo? Entonces vas a hacer, recuerda, siempre tienes que hacer tu primer borrador. Luego de ese primer borrador, revísalo con tu familia.
Y una vez que ya ustedes crean que está listo, pásalo a la versión final, que es como decir que ya lo pasas a limpio, con tu imagen, todo, ¿no es cierto? ¿Ya, chicos? ¿Chicas? Muy bien. Entonces, ahora viene la textualización. Ahora escribe la primera versión que planificaste de tu historia a partir de tu mundo de sueños. Considera tu propósito y el título. Inicia tu narración haciendo una introducción. En el nudo, describe la situación o hecho que te motiva y los personajes. Y finaliza con el desenlace de tu narración. No olvides colocar tu nombre como autora o autor de tu maravillosa historia. Además, usa un lenguaje adecuado y escribe con claridad. O sea, vas a utilizar un lenguaje formal, ¿no? Ya sabes qué cosa es un lenguaje formal y qué cosa es un lenguaje informal. ¿Bien? Entonces, aquí está para que tú hagas tu primer borrador. No olvides considerar el título, la introducción, que vas a decir, ¿no? Me llamo, tú vas a colocar tu nombre, ¿no? Me llamo Sofía, por ejemplo, ¿no? Me llamo Sofía, tengo 9 años, estoy en el 3er grado, ¿no? Y me gustaría compartir con ustedes sobre mi sueño de compartir con mi familia en el campo, o sobre mi sueño de viajar al otro planeta, ¿no? Es de acuerdo a lo que tú hayas hecho. Luego viene el nudo narración. Recuerda que aquí también vas a contar la historia, una pequeña historia, inclusive incluirás aquí una anécdota. ¿Listo? 4. Tu final. ¿Cómo va a ser el final de tu historia? ¿Cómo vas a terminar? Si es tu sueño, entonces, por ejemplo, si quieres viajar al otro planeta, ¿cuál va a ser el final? ¿No? Que entonces, para poder lograr de repente ser un astronauta o viajar, tendrías que estudiar mucho, ¿verdad? Entonces aquí pondrías tu historia de tu mundo de sueño final. ¿Cómo sería? Así como lo hizo Ken, ¿ya? Y acá pues colocas tu nombre como autor o autora. ¿Bien? Bien, mis niños, listo. Una vez que ya hayas hecho, ahora revísalo con tu familia. Entonces por eso te dice acá, con la ayuda de un familiar, revisa tu borrador, el uso adecuado del tiempo y fíjate si se entiende la narración. Si no se comprenden algunas ideas, se repiten o falta algo, mejora tu texto con ayuda de un familiar. Muestra la historia a tu familia, conversen sobre esta experiencia y explícales el proceso que seguiste para escribir. Finalmente, pídeles que te ayuden a compartirla con tus compañeras, compañeros y profesora o profesor a través de los medios que dispongas. Pues tú ya sabes que nuestro medio es a través del WhatsApp. Bien, ahora reflexiono sobre mis aprendizajes. Recuerda tu meta de aprendizaje. Escribir una historia a partir de tu mundo de sueños para compartirla con tus compañeras, compañeros, profesora o profesor. Ahora, responde, ¿lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? Bien, tienes que revisar bien a ver si estás cumpliendo o no tu meta. Entonces aquí están tus criterios de evaluación, los mismos que también te enseñé al inicio de la clase, ¿no? Que tenías que escribir mi propósito de lectura, o de escritura, perdón. Escribí mi propósito de lectura, planifiqué la escritura de mi historia a partir de mi mundo de sueños, narré la historia en forma ordenada y con lenguaje sencillo, utilicé correctamente las mayúsculas, revisé que la situación o hecho que motivó la narración se entienda, corregí en una nueva versión lo necesario para que las ideas estén claras. Bien, chicos, entonces, si lo lograste, genial, lograste tu meta. Pero si por ahí de repente ves que no estás logrando bien o tienes dudas, recurre a tu familia o si no a tu profesora. ¿Bien? Muy bien, mis queridos niños y niñas. Hasta aquí es la clase del día de hoy. Bien, mis queridos niños y niñas, espero haberte ayudado en el logro de aprendizaje del día de hoy, ya que el día de hoy hemos tenido 2 áreas, arte y cultura, y de ahí sacaste para producir tu texto, ¿no? Tu texto, tu narración.
Bien, mis queridos niños, luego espero tus evidencias y entonces ahora sí nos vemos hasta el día de mañana. Chao, cuídense mucho.